Durante este mes de marzo hemos estado hablando de la iglesia. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Los dos sermones anteriores tenían que ver con la iglesia, con su misión, con su propósito, con las herramientas que Dios nos ha dado para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Hagamos un poco de memoria. El primer domingo de marzo hablamos de Josué en Josué 3, versículos 3 al 5, y de cómo la iglesia tiene que entrar en la tierra prometida. Ese es el plan de Dios para la iglesia, el lugar donde Dios quiere que esté tu vida, que esté la congregación, un lugar de victoria, un lugar de bendición, un lugar donde se extiende el reino de Dios a través de la predicación de la palabra. ¿Quiénes entran en la tierra prometida? ¿Se acuerdan? Los que siguen la presencia de Dios, los que se santifican, los que tienen fe, los que obedecen, los que son valientes y esforzados. Ese fue el tema del primer domingo de marzo. La semana pasada hablamos de las herramientas que Dios nos ha dado, o más bien la herramienta que Dios nos ha dado para poder cumplir esta labor. En Zacarías 4, de los versículos 1 al 10, hablamos de que el Espíritu Santo de Dios es la fuente de todo poder, es el principio que mueve a la iglesia para que tenga victoria. Hablamos de que Dios nos quiere despertar a una nueva visión, de que hay un aceite abundante para todo aquel que necesite del Espíritu Santo. Hablamos de que los montes que se levantan delante de nosotros pueden ser aplanados por el poder del Espíritu Santo y que Dios va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Y otro detalle más, que Él puede bendecir, un pequeño inicio, algo minúsculo en nuestras manos, Dios puede convertirlo en una obra grande. Hoy día vamos a hablar de la iglesia, de su identidad, pero mezclada con su propósito. No hay identidad sin propósito de la iglesia. Y voy a pedirles que abran sus Biblias o abran sus celulares en Filipenses 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20. Es un texto muy conocido en el ámbito cristiano. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía como creyentes está en los cielos. Mire, los hermanos que vivían en Filipos, esta es una carta que Pablo le escribió a los filipenses, y los filipenses vivían en Filipos. Ellos sabían muy bien qué es lo que Pablo les estaba tratando de decir. Quizá a nosotros nos puede parecer un poco más vago, a pesar de que tenemos una claridad de lo que significa la ciudadanía, pero para los filipenses era algo mucho más interesante. Mire, el Nuevo Testamento nos relata que Filipos era una ciudad que estaba en lo que hoy día es el noreste de Grecia. Allí como a la altura de Estambul, para los que les gusta ver telenovelas turcas, está más o menos a la altura de Estambul, para que se ubiquen. Y era una ciudad, era una colonia romana. Era una colonia romana. ¿Y qué significaba que fuera una colonia romana? ¿Que estaban invadidos por los romanos? ¿Que no querían a los romanos? No, todo lo contrario. Ellos estaban orgullosísimos de ser una colonia romana. Ellos eran una Roma pequeña en medio de comunidades bárbaras, como se denominaba en ese tiempo. Eran ciudadanos romanos con todas sus letras. Vestían como romanos, hablaban latín como romanos, tenían magistrados, magistraturas romanas, o sea, se llevaban juicios romanos que eran los más avanzados de la época. De hecho, todavía en las escuelas de leyes se estudia derecho romano. Y eran una Roma pequeña a pesar de que estaban más o menos a 1.300 kilómetros de Roma. Por lo tanto, ellos sentían mucho orgullo de ser ciudadanos romanos. Hay un comentarista bíblico que dice que eran fanática e inalterablemente romanos. Nosotros somos romanos. No somos nada aquí, estos pueblos
medio piñufla, disculpen la expresión, pero había un orgullo. Todos los historiadores dicen que estas colonias romanas tenían un tremendo orgullo de ser ciudadanos de Roma. Era algo destacado, algo que se valoraba, algo de lo cual enorgullecerse. Pero en este contexto, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Filipos y les dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Se da cuenta que cobra un sentido distinto? Que ellos pueden darse cuenta, es un recordatorio. Ustedes no se pierdan, les dice, hermanos, no pierdan el rumbo, no dejen de mirar donde tienen que mirar, porque el foco verdadero es que la ciudadanía de ustedes, más que romana, es una ciudadanía celestial. Amén. Ustedes son un puesto de avanzada del reino de los cielos. Eso les está diciendo. Ustedes son representantes del cielo aquí en la tierra. Ustedes son una colonia celestial. Y el mensaje para nosotros en estos días es exactamente el mismo. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios tiene una ciudadanía especial. Pertenecemos al reino de los cielos. Nunca debemos perdernos de vista esto. Quizás a veces la contienda política nos hace empaparnos a veces de un bando o de otro y queremos representar un pensamiento u otro. A veces el materialismo nos envuelve y queremos tener y olvidamos el verdadero sentido de nuestra vida, que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y eso nos da una condición especial que me gustaría que habláramos en esta mañana. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía, en términos simples, es un vínculo jurídico que le otorga a un individuo ciertos derechos y también ciertas obligaciones respecto a un territorio-nación. Eso es básicamente una ciudadanía. Y Pablo sabía exactamente lo que significaba esta ciudadanía. De tal modo que él también era ciudadano romano. Tenía doble nacionalidad, era judío y era romano. Y en un momento que fue preso fuera de las ciudades romanas, él pidió al gobernador de Judea en ese momento que quería ser juzgado delante del César. O sea, él exigió, como ciudadano romano, yo quiero un juicio romano que me dé ciertas garantías. Él usó eso. Él sabía. Estos ciudadanos romanos de estas colonias eran ciudadanos de Roma y nunca la mayoría de ellos había pisado Roma. Interesante. Nunca tenían plenos derechos romanos, se regían por las mismas leyes, pero no habían pisado la ciudad de Roma. Y sabe que nosotros estamos en una situación similar, muy parecida a estos ciudadanos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Dice la Escritura que estamos sentados con Cristo espiritualmente en los cielos, ¿no es cierto? Pero nunca hemos pisado materialmente ese reino. Algunos ya se nos adelantan. Les comunico que el pastor David Calfuí, quien fuera presbítero de la corporación, ha partido a la presencia del Señor. El pastor Ricardo va a hablarnos un poquito más tarde de eso. Él ya está pisando ese territorio celestial como ciudadano. Pero nosotros, sin haber pisado el cielo físicamente, hoy día podemos decir que somos ciudadanos del reino de los cielos. Al igual que las colonias romanas, la iglesia somos un puesto de avanzada. Somos una colonia que está para representar los intereses del reino de los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto, si tenemos plena conciencia de lo que significa ser ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que aprender a valorar este reino. Es lo primero que tenemos que hacer, y ese es el primer punto de esta mañana. Tenemos que aprender a valorar lo que significa ser ciudadanos
del reino de los cielos. Mire, la ciudadanía romana, y voy a hacer varios ejemplos, parangones en esta mañana, porque los hermanos sabían bien qué es lo que significaba. La ciudadanía romana era difícil de obtener. No cualquiera era romano. Mire, para ser romano había que ser de padres romanos y haber nacido en el territorio. Esa era una forma de ser romano. La otra forma era haber prestado servicios al ejército romano por un largo periodo de tiempo, 21 años. Había más posibilidades que murieras en ese periodo a que llegaras al final del servicio después de 21 años. Ahí te daban recién la ciudadanía romana. Había que hacer algún servicio extraordinario por Roma para poder recibir la ciudadanía romana. Y finalmente había personas muy, muy ricas que compraban la ciudadanía romana. Por lo tanto, aunque tú desearas ser romano, si no cumplías algunos de estos requisitos, no pertenecías a Roma. Por lo tanto, los filipenses valoraban enormemente ser romanos. Y Pablo viene y les dice, no, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Tienen que valorar esa ciudadanía. ¿Sabe? La ciudadanía del reino de los cielos también tiene un valor. Y a pesar de que a nosotros no nos costó nada, el valor de la ciudadanía del reino de los cielos es sumamente alta y la pagó Cristo vertiendo su sangre en la cruz del Calvario. No había nada, absolutamente ningún poder económico, político, legislativo que pudiera hacernos parte del reino de los cielos. Solo la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario pudo hacer posible que hoy seamos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que valorar que hoy tenemos una ciudadanía que no podíamos haber comprado o adquirido de ninguna otra manera. No es por nuestro mérito, sino por solo gracia de Dios. Así que los filipenses, como nosotros, tenemos que entender que hay una ciudadanía que hay que valorar. Hay que valorarla por su costo, ya lo hemos hablado, pero también hay que valorarla por los privilegios impensados que nos entrega esta ciudadanía. Yo quiero enumerar algunos. Nos da derecho, por ejemplo, a residir. A residir. Recién decíamos que con la gracia de Jesucristo, hoy podemos estar sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Así dice su palabra, no lo digo yo. En Efesios 2:6. Nos da derecho a estar en la presencia de Dios. Cuando cantábamos que éramos hijos de ira, que estábamos apartados de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos enemigos de Dios y que no podíamos acercarnos a Dios. Hoy, gracias a la ciudadanía comprada por Jesucristo, podemos entrar a la presencia de Dios con toda libertad. Jesucristo rompió el velo que dividía al ser humano de la presencia de Dios. Y hoy, en nuestra humanidad, con nuestros defectos y virtudes, podemos decirle, Dios, aquí estoy, perdóname. Dios, aquí estoy, ayúdame. Tú eres mi Padre, tú eres mi Rey, tú eres mi soberano. Guíame, bendíceme. Podemos tener esa confianza porque Dios nos ha dado la ciudadanía a través de la obra de Cristo. Entonces tenemos derecho a residir en terrenos celestiales. Y tenemos una herencia que tiene también que ver con esta ciudadanía y con el hecho de residir. Tenemos una herencia imperecedera. Esta herencia es la salvación y la puerta que nos abre a la vida eterna. ¿Se da cuenta? Qué interesante es ser ciudadano del reino de los cielos. Porque uno a veces lo menciona así, somos ciudadanos del reino de los cielos, y no se sienta a pensar qué significa esto. Nos da una residencia, así como somos ciudadanos de Chile y podemos vivir libremente dentro del marco de esta nación. Esta ciudadanía celestial nos permite vivir libremente en territorios celestiales. Esta ciudadanía nos permite tener una herencia, que es la vida eterna entregada a cada uno de los que cree. Dice que el Señor tiene
un futuro y una esperanza gloriosa para sus hijos. Y esa es la herencia de los ciudadanos del reino de los cielos. Esta ciudadanía, al igual que las ciudadanías terrenales, nos da derecho a tener un gobernante. ¿Sí? Un gobernante que es especial. Un gobernante que es Rey y Señor, y su nombre es Jesucristo. Mira, este gobernante, porque a lo mejor hoy día está un poco desprestigiada la tarea de gobernar, pero este gobernante es realmente distinto a los gobernantes de la tierra. Es un gobernante que nos ama personalmente, que piensa en nosotros a cada instante. Yo dudo mucho que algún presidente o presidenta existente o que existió haya amado a cada uno de sus conciudadanos. A lo mejor tenía un discurso del pueblo, de la ciudadanía, etcétera, pero en el fondo no nos conoce y no sabe los detalles de nuestra vida, los problemas que cursamos a diario, las dificultades que hemos enfrentado a lo largo de nuestra existencia, sea corta o sea larga. No nos conocen, pero hay un gobernante que sabe todo, absolutamente todo de nosotros, se preocupa de nosotros, nos ama, vela por cada uno de sus ciudadanos, de sus amados, de sus gobernados, y ese es Jesucristo. Él vela, Él está pendiente, Él no se olvida de tus oraciones, no se olvida de tus problemas. Él está allí para acompañarte. Él reina con justicia, a diferencia a veces de la justicia que vemos en el mundo y que tanto criticamos. Es un gobernador que reina con verdad, que ha entregado su palabra y su palabra no falla, su palabra no se retracta, su palabra se cumple por los siglos de los siglos. Él no tiene crisis de credibilidad como tienen los políticos de hoy. Él lo que dice, lo cumple y podemos confiar plenamente en lo que Él ha entregado a cada uno de sus hijos. Es interesante. Pertenecemos a un Estado, a un gobierno, a un reino donde hay verdadera libertad. Estamos hablando de las cosas por las que tenemos que valorar la ciudadanía del reino. Mire, los gobiernos de la tierra están constantemente trabajando, donde hay democracia por lo menos, para entregar leyes que dan mayores y mayores libertades a las personas. Pero ¿sabe qué? Las personas no logran alcanzar libertad plena. Siempre hay ataduras en el corazón. Está la principal atadura, que es la del pecado. Pero hay ataduras de amargura, de rencor, de ira. Hay penas, hay problemas que encadenan a las personas y ninguna ley humana, ningún gobierno humano puede librar la batalla por la libertad de tu alma, de tu espíritu. Hay testimonios de hermanos en distintas partes del mundo que están bajo gobiernos totalitarios, que están bajo incluso cárcel, pero ellos pueden disfrutar de una verdadera libertad, una libertad que no puede arrebatar ni el grillete más grande. Esa es la libertad que hemos conseguido en Cristo Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo dijo Cristo a sus discípulos. Manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice Pablo a los hermanos de Gálatas, porque hay una libertad que ha sido comprada a precio de sangre y hoy podemos ser completamente libres a través de la obra de Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios porque ya no somos esclavos. No somos esclavos de temor, no somos esclavos del pecado, del dolor, de la amargura. Podemos ser libres por la obra de Cristo y porque somos ciudadanos del reino, de este reino que es un reino superior, una sociedad superior, con mejores libertades, con mejores leyes, con mejores principios, un reino que no pasará jamás, imperecedero, que se extenderá por los siglos de los siglos. Mire, las naciones van a pasar. Va a llegar un tiempo, dice la Escritura,
que todo esto va a acabar. Las Naciones Unidas van a acabar, las ONG van a acabar, las instituciones, las grandes empresas, los consorcios, los países, Estados Unidos, Rusia, China, las grandes potencias del mundo van a pasar. Pero hay algo que superará el margen de la historia y se proyectará a la eternidad. Y esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden al Señor por eso? Aleluya. Entonces nuestra actitud debe ser de valorar esta ciudadanía. No nos puede dar lo mismo, tenemos que quererla, tenemos que amarla, tenemos que regocijarnos porque Dios en su amor hizo posible que seamos ciudadanos del reino de Dios. Y si tú a lo mejor no eres ciudadano del reino de Dios o no te sientes ciudadano del reino de Dios, tengo una buena noticia para ti. Tengo una buena noticia para ti. Cristo quiere darte esa ciudadanía. Solo tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Decirle, Dios, Señor, yo quiero que entres a mi vida, que saques todo el pecado. Yo quiero ser hijo tuyo. Yo quiero tener esta ciudadanía. Quiero tener estos derechos, estos privilegios. Quiero pertenecer al reino de los cielos. Y el Señor va a hacer eso en un instante, porque a ti no te va a costar nada, pero a Él le costó todo en la cruz del Calvario y quiere regalarlo por gracia a tu vida. Así que el Señor, explicamos razones por las que hay que valorarlo. Pero también esto conlleva ciertas responsabilidades. Hay que mantener una cierta dignidad del ciudadano del reino. ¿Sí, no es cierto? Como en Chile, nosotros tenemos ciertos derechos, ¿cierto? Tenemos derecho a una atención de salud, tenemos derecho a un defensor público si es que nos acusan de algo, tenemos derecho a la educación. No vamos a entrar en detalles si es buena o mala, sino que solamente que nuestra Constitución nos otorga ciertos derechos, pero también ciertas responsabilidades. Tenemos que respetar el marco legal que nos envuelve para convivir en sociedad de manera justa y armoniosa. Lo mismo que los ciudadanos de Filipos, de las colonias romanas, vivían tal cual como en Roma. Ellos hacían una réplica de Roma. Tenían sus mismas costumbres, su misma forma de hablar, seguían las mismas reglas del juego, aunque nunca habían estado en Roma. Es como si en nuestro país existiera una colonia francesa, por ejemplo, donde hablaran francés, donde estudiaran en francés, donde se rigieran incluso por las leyes de Francia y no las chilenas. Sería algo bastante extraño, pero así funcionaban las colonias romanas. Y entonces, a pesar de que nosotros aún no hemos pisado materialmente el reino de los cielos, pero sí estamos sentados espiritualmente con Dios en su trono, debemos vivir como si estuviéramos en el cielo. Debemos mantener la dignidad de un ciudadano del reino de los cielos. Vivir el estilo de vida celestial, la cultura celestial, bajo las leyes, bajo los principios celestiales. Porque hay gente que lo quiere todo y no da nada, digamos. que quiere vivir todas las bendiciones del reino de los cielos, pero usted lo mira en su casa, lo mira en el trabajo, y saliendo de la puerta de los templos para afuera, es otra persona. Es como que viviera en un estado salvaje espiritualmente. No, esas personas han producido un grave daño al reino de los cielos. Han manchado la honra del reino de los cielos porque su testimonio ha sido malo. Dios nos invita a vivir bajo los parámetros del reino de los cielos. ¿Y cuáles son estos parámetros? Primero, tenemos que dejarnos gobernar. Eso es lo principal, ¿no es cierto? Si tenemos un gobernante, tenemos que vivir bajo el gobierno de este Rey justo y amoroso. Tenemos muchas bendiciones inimaginadas que están preparadas por Dios a los que le aman. ¿Lo ha leído usted en la Escritura? Preparadas por Dios.
pero tenemos que vivir bajo el marco jurídico de que nos ha entregado la Escritura. Tenemos un gobernante que es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros debemos dejarnos guiar como cuerpo, que es otra figura que usa la Escritura, como cuerpo por aquella cabeza. Aquella cabeza gobierna y al igual que nuestro cerebro desea lo mejor para este cuerpo. En la vida cotidiana, nuestra mente, a menos que esté enferma, ¿no es cierto? Ocurre eso en algunas personas, siempre desea lo mejor para nosotros. Desea alimentarnos bien, desea vestirnos bien, cuidarnos, protegernos, la salud, desea tener un buen estilo de vida. La cabeza que es Cristo desea lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir el consejo del amado, porque Él sabe mejor incluso que nosotros lo que necesitamos, lo que es bueno y justo para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestra empresa. Mire, tenemos que dejarnos gobernar, pero también tenemos que vivir la cohesión social del reino de los cielos. Si una ciudadanía incluye muchas cosas, cuando se rompe la cohesión social, se pueden producir guerras fratricidas como la que está ocurriendo en Ucrania, por ejemplo. Allí hay una nación con grupos separatistas, ustedes ya han escuchado harto de las noticias, que tienden a la desunión y han provocado allí un conflicto bélico que lleva decenas, yo creo decenas de vidas civiles, militares, una tragedia humanitaria tremenda dentro de lo que es Occidente y en los últimos tiempos. Algo que realmente estremece el corazón. Pero esa es la falta de unidad dentro de una nación. Pero el Señor nos encomienda algo. Él le dice a sus discípulos en Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, en que van a cantar las mismas canciones, que todos se van a vestir iguales. No, en que tuvierais amor los unos por los otros. Hay un lazo que nos une y ese lazo es el amor. El amor a Cristo y el amor a nosotros. Mire, es algo que ninguna nación pide. Para ser chileno tenemos que respetar las normas, pero nadie nos pide que nos amemos como chilenos. En ningún país del mundo uno de los requisitos dentro del reino es el amor, pero este reino es distinto. Es un reino que pide que nos amemos los unos a los otros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué diferencia! Unidad a través del amor. Unidad es el elemento fundamental de este reino de los cielos. Debemos buscar la unidad, debemos cuidar la unidad, debemos trabajar por la unidad, debemos perfeccionar la unidad. Es verdad que a veces no nos resulta del todo fácil llevarnos bien los unos con los otros, pero incluso, a pesar de nuestras diferencias, debe primar el amor. Al igual que en la familia, en el matrimonio. A veces en el matrimonio hay diferencias, a veces discutimos, pero el amor debe sobreponerse sobre todas aquellas cosas. El amor es más que un sentimiento, es una decisión. Una decisión de entregarnos al otro, una decisión de amar al otro, de respetarlo, de considerarlo, de quererlo, de valorarlo, de entregarnos por completo. Ese es uno de los requisitos de vivir en el reino de los cielos. Otro requisito es hablar el mismo idioma. En las naciones, en general, se habla el mismo idioma y cuando no, se producen ciertas cosas a veces medias conflictivas. Hay naciones como Suiza que tienen ahí, hablan francés, alemán, hay una diferencia, pero no hay de pronto muchas relaciones, están como medio segregados los grupos.
lo ideal de una nación es que hable el mismo idioma. Y en 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo también exhorta a los hermanos de esta otra ciudad, le dice: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que hablen ustedes una misma cosa. ¿Y cuál es el idioma del cielo? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Se ha puesto a pensar cuál es el idioma del cielo? El idioma del cielo es la alabanza. Es la alabanza. Es aquella palabra que glorifica el nombre de Dios. Ese es el idioma del cielo. El que glorifica el nombre de Dios. Y a veces nosotros venimos de un mundo donde nuestro idioma es la crítica. Es el idioma de la amargura. Y estamos en el trabajo y criticamos al compañero. Ese es el idioma del mundo. Es el idioma del diablo. Y estamos en el vecindario y podemos criticar a la vecina, al vecino, porque se vistió así, porque tiene los hijos así. Ese es el idioma del mundo, la crítica. Pero el idioma del cielo es la alabanza. Que primero se ejerce hacia arriba, hacia Dios. Tenemos que estar agradecidos, glorificar a Dios, pero también se hace horizontal. Cuando decimos algo que beneficia al que está a mi lado, estamos le dando la gloria a Dios. Estamos levantando el nombre de Dios cuando damos ánimo, cuando damos una palabra de amor, cuando respetamos a las otras personas con nuestras palabras, las hacemos valorar, cuando las bendecimos. Estamos hablando el idioma del cielo. Amén. Por lo tanto, tenemos que llenar nuestra boca de palabras que edifiquen a los demás y que den la gloria a Dios. Ya voy a ir terminando. Es interesante ver lo que significa ser ciudadanos del reino de los cielos. En conclusión, somos una colonia, hermanos, estratégica. Filipos estaba al norte de Grecia, Macedonia en ese tiempo, al noreste de Grecia. Estaba allí como un puerto al lado del mar y entre montañas, un valle que se extiende hacia Roma. Por lo tanto, era un paso obligado, comercial, militar, entre Oriente y entre Occidente. Por allí pasaban las caravanas de comerciantes, pasaban los ejércitos que querían. Estaba ubicado muy estratégicamente. Los romanos no hacían una colonia porque les parecía bonito el lugar, sino porque ellos tenían intereses estratégicos que debían hacer para cumplir su misión de conquistar el mundo. Y nosotros somos el nuevo Filipos de esta tierra. Somos una colonia del reino de Dios que está estratégicamente situada, escúcheme, entre el cielo y el infierno. Nosotros estamos ubicados entre el cielo y el infierno y tenemos que entenderlo como iglesia. Quizás suena grandilocuente, pero por nosotros pasa la carretera que va al cielo y esa carretera es Cristo. Él entregó a la iglesia la misión de predicar el evangelio, de rescatar almas perdidas, almas sufrientes y llevarlas a la presencia de Dios. No se la entregó a las grandes organizaciones, a los lobbies internacionales, a las naciones, a los gobernantes. Se la entregó a gente humilde como nosotros, personas con debilidades, con fortaleza, chiquititos, altos, ricos, pobres, estudiosos y no tan estudiosos, pero nos entregó a nosotros la oportunidad de ser una colonia del cielo. Y tenemos que entenderlo, tenemos que interiorizarlo, porque esa es nuestra misión aquí en la tierra. Somos una colonia que se adentra en el mundo y que está allí para robar almas del infierno y pasarla al reino de los cielos. Qué bonito, hermanos.
es un privilegio que no merecemos, pero en su infinita gracia, al igual que la ciudadanía, Dios nos entrega esa responsabilidad. Por lo tanto, debemos promover los intereses del reino de los cielos. Dice Pablo, este tremendo apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento en 2 de Corintios 5:20, que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es nuestro mensaje, reconcíliense con Dios. Cuando vamos a la universidad, le decimos a nuestros amigos, reconcíliate con Dios. En el colegio, reconcíliate con Dios. En el trabajo, reconcíliate con Dios. En el vecindario, reconcíliate con Dios. Ese es nuestro mensaje como embajadores, como representantes del reino de los cielos. Llevamos un mensaje donde le decimos a la gente, ya no tienes que estar más enojado con Dios. Dios te perdonó. Tus problemas pueden ser tomados por Él, tu yugo puede ser tomado por Dios. Te tengo un mensaje. Cristo hace la reconciliación con tu vida. Amén. Ese es nuestra misión. Tenemos que llevar el mensaje del reino de los cielos. Tenemos que trabajar para que otras personas obtengan la ciudadanía. A nosotros no nos costó nada. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Valoremos nuestro reino. Valoremos nuestra ciudadanía. Vivamos como ciudadanos del cielo, dando un buen testimonio. Que la gente diga, yo quiero pertenecer a ese reino. Y representemos al reino de Dios en medio nuestro. ¿Cuántos quieren ser parte de este reino? ¿Cuántos quieren vivir como este reino? Yo quiero invitarles a que usted haga un compromiso con Dios. Hemos estado hablando de la misión de Dios, de la iglesia, del propósito de la iglesia. Hemos estado hablando de la herramienta del Espíritu Santo. Y hoy hemos hablado también, no solamente de este propósito, sino también de nuestra identidad. Que a través de este año, con esta predicación cierro este ciclo, a través de este año podamos llevar a cabo estas cosas que hemos conversado en estos domingos. Que podamos ser esa iglesia que avanza en la tierra prometida, esa iglesia que va con el poder del Espíritu Santo, pero esa iglesia que también es parte de un reino y que tiene una identidad, que vive una cultura, que vive en santidad, que no se mezcla con el pecado, que es luz en medio de las tinieblas y que sirve para llevar a otros a la presencia de Cristo y traer tiempos de refrigerio, de bendición a la vida de todos aquellos que nos rodean.